Buenas. Hoy vamos a hablar de esto, de estos videojuegos que nos presentaron ayer en el evento de Xbox, de la cual si queréis ver la reacción completa la tengo subida en directo, y hablaremos mucho de cada uno de estos títulos próximamente porque hay mucho que desmenuzar, pero en este vídeo vamos a hacer un poco de resumen y voy a traeros última hora sobre todo lo que tenemos acerca de estos títulos. Bien, os comento que todos estos videojuegos van a llegar de lanzamiento a Game Pass Ultimate y también a Game Pass PC, ¿vale? Los vais a tener ahí día 1. Con lo cual, si os interesa Game Pass para jugar a todos estos videojuegos y no queréis pagar la pasta completa que os van a costar, pues podéis pasaros por el enlace de la descripción a Enepa y a partir de ahí comprarlo pues de una manera mucho más sencilla y barata. Dentro de poco incluso también tendremos la opción de comprar estos videojuegos de manera directa si queréis tenerlos en propiedad y no queréis utilizar Game Pass, que por cierto, tanto para comprar videojuegos como Game Pass a través de ese enlace también podéis aplicar el código que os estoy dejando aquí en pantalla, ¿vale? El código es N26, tal cual suena, escrito ENE26. Con ese código tenéis un 10% de descuento, un máximo de 100 euros por cada compra. Eso sí, aprovechadlo porque dura hasta final de mes, pero en fin, vamos a hablar del evento. Vamos a arrancar el vídeo de hecho con el patito feo que hubo durante la presentación. Este videojuego que estáis viendo en pantalla, Kill, nuevo título desarrollado por Double Fine, misma gente que recientemente nos ha traído Keeper y que previamente nos ha traído otros videojuegos como por ejemplo es el caso de Psychonauts 2. Bueno, pues ahora nos trae una propuesta completamente diferente a esos dos videojuegos y de hecho posiblemente una de las más locas que se les haya pasado por la cabeza. Un videojuego de peleas con vasijas de cerámica. Este título realmente, ya lo comentamos en el canal hace años. Sí, el directo está subido, un directo con nuestro colega Éxtasis, donde se hablaba precisamente de un proyecto interno que tuvo este estudio de desarrollo como una especie de bombardeo de ideas y pues este fue el videojuego resultante como ganador. Finalmente también lo quiero entregar al público y por supuesto han pulido ciertas mecánicas. Quiero comentaros eso sí que es un videojuego plenamente cooperativo multijugador. No es un videojuego que puedas jugar en solitario, salvo que quieran poner algún modo, digamos, donde te puedas pelear contra NPCs, pero la idea básicamente es eso. Un escenario, un entorno donde tienes diferentes elementos interactivos y tú a partir de ahí pues luchas contra todos los demás cumpliendo diferentes objetivos de área. Tú de hecho vas a diseñarte incluso a tus propios personajes, a tus propias vasijas, porque sí, tus personajes son jarrones y en este caso según la forma que tengas, según la forma que les des, pues podrán almacenar más munición, podrán tener diferentes elementos que por supuesto le permitirán acceder a nuevas zonas o facilitar las cosas. Aquí pues obviamente todo es muy personalizable, pero para muchos quizá no sea el videojuego deseado o no sea el videojuego más querido. Aún así, van a darle muchísimo contenido, próximamente habrá una beta cerrada a través del programa Insider y a partir de ahí, pues durante la próxima primavera lo tendremos. Habrá que probarlo, por supuesto, para ver qué les ha pasado por la cabeza con este título. Pero lo siento por los jarroncitos y lo siento por un estudio de desarrollo que generalmente no suele decepcionar, pero al lado es que tenías a un peso pesado como Forza Horizon 6. Fue el videojuego que abrió el evento, fue el videojuego que abrió la presentación y en este caso lo hizo con una puesta en escena muy a la altura de las presentaciones que ha tenido siempre esta franquicia, porque básicamente dieron a la gente lo que querían, lo que buscaban. Años pidiendo que digamos la puesta en escena fuera en Japón, ya sabíamos que esto era así, lo confirmaron oficialmente durante el pasado mes de septiembre, pero es que en todo lo demás han abierto boca de una manera increíble. No vamos aquí ahora a descubrir, por ejemplo, las capacidades técnicas que tiene este estudio de desarrollo, en este caso Playground Games, para, digamos, traernos títulos potentes a nivel gráfico, visual y sonoro. Un apartado sonoro, por cierto, que también han redefinido completamente para que la interacción ambiental sea incluso más poderosa, que dependiendo de por qué zona pases, el ruido del coche suene de una manera o de otra, al final por acústica y otra serie de elementos de entorno. Bueno, todo eso obviamente ya no es nada que nos sorprenda porque esta gente está a una escala, a un nivel absolutamente impresionante, pero es que la cuestión es que Forza Horizon 6 es un videojuego muy magno en todos los sentidos. Han incluido, por ejemplo, un editor
de bases. Literalmente ya no simplemente vas a tener esa casa comprada, ese garaje donde puedes cambiarle las piezas al coche y todo ese tipo de rollos, que al final pues sí, obviamente siempre está bien, pero es que además también parece que tienes una gran explanada donde puedes ir creando asentamientos y edificios que ya veremos y nos irán contando poco a poco cuáles van a ser, digamos, las características que nos va a aportar toda esa modalidad de juego. Pero la cosa va muchísimo más lejos de todo eso. Forza Horizon 6 de lanzamiento va a tener un total de 550 coches. Ojo, esto vendrá en el videojuego base, esto vendrá día 1 con el título. Y como tal, pues es lo más grande que ha tenido jamás esta franquicia. Nunca un videojuego de la saga Forza Horizon ha tenido tal variedad de contenido. Y luego, pues, por ejemplo, la ciudad, Tokio, en este caso, va a ser 5 veces más grande que cualquier ciudad de la saga Horizon vista hasta la fecha. Imaginaros, por ejemplo, la ciudad de Guanajuato de Forza Horizon 5, pues multiplicad eso por 5 y eso va a ser Tokio. Hay barrios completamente recreados, fiel a la realidad, y otros que por supuesto pues han tenido que ver reducidos porque Tokio es una de las ciudades más inmensas del mundo. Pero aún así, no solamente la ciudad, el mapa va a ser denso, variado, con una cantidad de biomas increíbles y todo lo que caracteriza a esta saga. Añado que también nos han comentado que en este videojuego tu garaje va a ser completamente distinto en cada casa que compres, y a partir de ahí pues incluso podrás invitar a tus amigos a que lo visiten para que echen un vistazo a ver qué es lo que estás haciendo. Dentro del garaje pues lo típico, puedes personalizar tu coche y toda la movida. También, por cierto, en el modo construcción de entornos, o más bien de circuitos, este modo que sobre todo está enfocado para los jugadores online, puedes compartir con amigos la experiencia de construirlo. Puedes estar en cooperativo diseñando lo que son circuitos y todo eso. Es como otra forma de juego adicional también en cooperativo que puedes tener con gente. Una pasada, la verdad. Este videojuego tenía un reto muy difícil por delante: superar lo que ya era perfecto. Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 son videojuegos a los que dices, oye, le puedes añadir esto y esto, pero es que en realidad con lo que te ofrecen dicen, ¿cómo mejoras esto? Esa es la gran pregunta que se hace uno con la saga Forza Horizon. ¿Cómo mejorar con el siguiente videojuego? Pues aquí lo han conseguido. 70 pavos. 70 euros cuesta este videojuego. No llega ni siquiera a la cifra 80 euros. Tiene precio de generación anterior, siendo en muchos aspectos superior a la inmensa mayoría de videojuegos de generación actual, entre comillas, que estamos viendo. Increíble. Eso sí, pequeño punto negativo para el bundle que te ofrece acceso anticipado para jugar a partir del 15 de mayo, y también te ofrece por supuesto el pase de coches y las expansiones. Va a costar 60 pavos, lo que dispara la edición premium a 120. Os valdría tener este bundle de 60 pavos y el juego a través de Game Pass. Con eso podría jugar a todo el contenido. Lo que pasa que se distancia un poco de los 30 euros que costaba en Forza Horizon 5. Pero en fin, la verdad que aquí creo que con el precio se han pasado 3 pueblos. Lo voy a dejar aquí. Pero en fin, quiero deciros también que este videojuego se lanza ese día para Xbox, para PC, y más adelante este mismo año llegará para PlayStation 5. Hacia final de otoño. Un poco antes, durante ese mismo otoño, seguramente se lanzará Fable, un videojuego del que vimos mucho en el día de ayer, que no dejó una fecha concreta, seguramente por una cuestión llamada GTA 6, pero este videojuego en muchos aspectos creo que no tiene nada que envidiar al contenido típico que se ofrece en los videojuegos de Rockstar, porque lo que nos presentaron fue absolutamente inmenso. Fable apunta a ser uno de los RPGs de la generación. Es un videojuego que durante ese otoño estará disponible para Xbox, PC y PlayStation 5. Un videojuego donde todo dependerá plenamente de ti. De entrada, por ejemplo, puedes diseñarte por completo a tu personaje. Peinado, estética, sexo, básicamente todo lo que corresponde al personaje base es una cuestión plenamente tuya. Mensaje aquí para los que dieron la turra con este videojuego durante tantos meses porque la protagonista les parecía muy fea. Gente que
se pasa el 95% hablando de política y el 5% restante casi hablan de videojuegos alguna vez. Pero la cuestión es esa, gente que no conocía Fable, gente que no sabe que en estos videojuegos los personajes son grotescos y que en general el protagonista no está tan definido, que realmente tú eliges un sexo y otro y a partir de ahí tu personaje va evolucionando. Aquí lo que nos han comentado es que tu personaje no va a tener una evolución, digamos, física en cuestión de las decisiones que vayas tomando como en los demás, pero sí es cierto que aquí te permiten personalizarlo, cosa que en los anteriores pues era una, digamos, movida bastante más limitada, dejémoslo ahí. La cuestión es esa, obviamente tu personaje dependerá plenamente de ti y a partir de ahí pues formas tu aventura, una aventura que comienzas cuando tú eres niño o niña, da exactamente igual, vives una experiencia en tu poblado hasta que convierten a todo el mundo en piedra. Así es como empieza Fable. A partir de ahí comienza una aventura que por supuesto tendrá una trama de historia desarrollada con un principio y un final, pero en ese mundo abierto luego empieza la verdadera experiencia de Fable. Una experiencia que te permitirá hacer de básicamente todo. Tener relación con cualquier NPC que te encuentres en el camino. Esa relación dependerá por supuesto de lo que hables con esas personas, de lo que les regales y por supuesto de cómo trates a la gente que tienes a tu alrededor, porque va a ser una completa locura en ese sentido y ahora os lo voy a explicar. La cuestión es que este videojuego tiene más de 1000 personajes NPC con los que puedes tener estas conversaciones. Más de 1000. Podrás básicamente comprar la mayoría de negocios, la mayoría de casas, la mayoría de cosas que tienes en tu entorno y hacerlo algo propio. Es un videojuego dentro de una aventura fantástica en un mundo abierto que promete ser uno de los más grandes que ha creado este estudio y no es poca cosa. En resumidas cuentas, lo que nos han ofrecido es puro Fable. Lo que es esta franquicia desde prácticamente sus orígenes. Una de las cosas que yo más temía con este videojuego, lo comenté en el vídeo anterior precisamente, es el hecho de que estos títulos no los puedes transformar simplemente en la típica aventura de mundo abierto con una cadena de misiones y con 4 decisiones que tomes en un momento dado. No, ahí es donde se ha perdido el concepto de RPG. A día de hoy se le llama RPG a cualquier porquería que tenga puntos de experiencia y puntos de habilidad y un arbolito para mejorar a tu personaje. No, eso es la pérdida completa de la esencia RPG tradicional y este videojuego se acerca a lo que tiene que ofrecer. Realmente este videojuego se nota reactivo. Fable es un videojuego donde tus decisiones van a alterar el mundo. Habrá ciertos momentos en los que tomes una decisión y el mundo será completamente distinto en función de lo que hagas. Pero es que incluso afecta a tus relaciones y a la gente que tienes en tu entorno. Aquí, por ejemplo, nos pusieron una situación donde tú pues comprabas un negocio. Cuando compras el negocio, la gente que trabaja en ese negocio se refiere a ti como jefe. Cambia completamente su percepción de ti. Si tú a esa gente, digamos, los desahucias, por ejemplo, pusieron el ejemplo de uno que se quedaba en la calle, pues acabas teniendo una mala imagen a tu alrededor. Y digamos que la gente empieza a temerte. Algunos te harán un poco más la pelota y otros pues empezarán a insultarte por la calle. Eso es un RPG, donde tus decisiones afectan y cambian el mundo. Eso es lo que te ofrece este videojuego. A mí me parece apoteósico. Tal y como me lo han descrito aquí, no simplemente es compras una casa y ya está, y tienes un sitio donde dormir unas horas y salir para adelante a tu aventura. No, no. Es que básicamente puedes comprar los negocios que hay a tu alrededor y al final incluso tienes una economía formada, que a ver, no será quizá una cosa muy loca, no será básicamente un juego de gestión, no estarás metido en un SimCity o cosas por el estilo, pero que al final todo eso afecta. Realmente el mundo se mueve a tu alrededor. En ese sentido, todo va cambiando según lo que vayas haciendo y lo que vayas decidiendo. Podrás obviamente tener incluso varias relaciones a la vez con diferentes personajes, independientemente de quién seas o lo que quieras ser. El sistema de karma parece que funciona estupendamente y además, por cierto, el sistema de combate me recuerda mucho al de The Witcher 3, solo que un poco más fluido. En ese sentido creo que el sistema de combate va a ser un poco más entretenido, más divertido, más dinámico. Armas blancas, armas a distancia, tendrás básicamente de todo en ese aspecto.
¿Qué queréis que os diga? Es un sueño. Ya le dedicaremos un montón de vídeos a este juego porque es que todo lo que nos han mostrado no parece real. Por último tenemos que hablar de Beast of Reincarnation, título de terceros que ya sabéis que también aparecen en estas presentaciones y que de hecho entraba en mis quinielas como un posible videojuego a mostrar durante este evento. Y el caso es que han anunciado que llegará durante el próximo verano para Xbox, PlayStation 5 y PC. Se podrá jugar a través de Game Pass Ultimate y PC también. La cuestión es que es un videojuego que ya sabéis que nos sitúa pues en un futuro Japón apocalíptico. En este caso ya nos han aclarado que es el año 4026, donde una plaga se ha apoderado del mundo y ha exterminado a casi toda la humanidad, pero no a nuestra protagonista y en este caso al perro que la acompaña. Y bueno, pues lo que nos han comentado de este videojuego es sumamente interesante. Por ejemplo, el sistema de combate, no se piensen ustedes que esto es un Souls, un Sekiro o cosas de ese estilo. Tampoco es un Stellar Blade o un Nier Automata. Es como una mezcla de todos y cada uno de esos conceptos, incluyendo el de Final Fantasy VII Remake. Porque nos han mostrado una mecánica de juego muy interesante con este título, y es que puedes congelar el tiempo, básicamente hacer como una especie de cámara ultra lenta, y que en este caso te va a permitir seleccionar diferentes opciones como el uso de magias o por ejemplo que tu perro haga habilidades especiales que afecten a todos los enemigos que hay en pantalla. En ese sentido se vuelve un action RPG un poco más estratégico. No es que invente nada, pero la propuesta en general me parece más interesante que si hubiera sido el clásico videojuego de avanza y golpea y el resto de cosas pues que sean un poco lo habitual. Obviamente va a haber un desafío importante. Hay jefes que siguen una serie de patrones con los que vas a tener mucho cuidado. Ya veremos si hay finalmente selector de dificultad o no, pero obviamente parece un juego muy desafiante en todos los aspectos y que en general además parece muy bien resuelto en términos de rendimiento en comparación con la presentación anterior, aunque ahí todavía tiene que corregir un par de cositas. Sin embargo, en líneas generales debo decir que me ha cautivado lo que nos han mostrado a nivel artístico, a nivel de mecánicas, y también debo decir que parece muy interesante la forma de recorrerlo. No será un videojuego de mundo abierto, pero sí que será el típico mundo que luego vas interconectando, típicas zonas que vas desbloqueando atajos y cosas por el estilo, que bueno, ya se han visto esas características en otros videojuegos, pero que le dan un prisma un poco más interesante y muy ambicioso. Teniendo en cuenta que se trata de Game Freak, que básicamente toda su vida lo que han hecho es Pokémon, pues encontrarte con un videojuego de estas características es algo sumamente curioso. Lo dicho, el próximo verano lo veremos, ya lo podéis poner en vuestras listas de deseos y veremos también cuando nos dicen el precio. Pero yo estoy encantado con el evento. Con este videojuego y con los de Playground Games estoy absolutamente fascinado. En la caja de comentarios quiero que me valoréis qué pensáis de cada videojuego de estos 4 que nos han mostrado y por supuesto, como digo, más adelante tendremos un montón de vídeos donde analizar cositas. Disfrutadlos mucho. Un saludo.